y lo que ocurre en el capítulo 7 también. Sin duda también que usted se acuerda, ¿no? ¿Qué es lo que ocurrió en el capítulo 2? Y ninguno está leyendo su Biblia, supongo yo, sino que está, ¿no? Acordándose simplemente de qué es lo que pasó en el capítulo 2 de Daniel. Bueno, para que usted no se sienta tan mal, o en su defecto también para que usted no crezca en vanagloria y diga, ¿no? Para que todos sepan cuánto sabe usted. Entonces yo mejor le voy a decir, en el capítulo 2, ¿sí? Nabucodonosor tuvo un sueño, ¿no? Y en ese sueño había una gran estatua, ¿se acuerda usted? La cabeza de oro, los pectorales de plata, y así sucesivamente se iba bajando. Era básicamente, sí, la misma imagen en esencia de lo que en el capítulo 7 se nos muestra. Sin embargo, lo que el capítulo 7 nos muestra de esa imagen, por así decirlo, es algo espantoso. Mientras que lo que se presentó en la estatua del capítulo 2 era algo asombroso, era algo majestuoso, ¿no es así? Y decía este escritor, ¿por qué la diferencia? Y simplemente estoy compartiendo a lo que leí al margen de si en realidad tuvo razón o no. Pero decía él, lo que pasa es que en el capítulo 2 se está viendo la imagen desde el punto de vista humano. Esto es, nosotros nos dejamos llevar por lo majestuoso, por lo que tiene poder, ¿no? Por lo que inspira, ¿sí? También la gloria, obviamente aquí la gloria humana. Mientras que en el capítulo 7 la visión es compartida y explicada por Dios mismo. O sea, ¿cómo es que una misma cosa nosotros muchas veces la vemos de una forma con estos ojos nuestros, ¿no? Tan lleno de debilidad y de pasiones, y otra cosa es cómo mira Dios las cosas. Y Dios en este sentido, sí, está viendo el poder mundial no como algo majestuoso, sino más bien como algo definitivamente de temer, algo que tiene que ver con la bestialidad detrás de la apariencia, ¿sí? De allí decía este escritor la diferencia de cómo es que se percibe uno y otra, perdón, cómo se percibe la misma cosa, pero en diferentes expresiones. En fin, simplemente me parecía interesante. Yo quisiera en estos momentos que los que puedan y tengan a bien participar, abran sus micrófonos y me digan básicamente hasta acá que hemos estudiado, hemos llegado hasta el capítulo, perdón, hasta el versículo 15 del capítulo 7, pero ¿qué participantes son los que se revelan a través de estas visiones? O sea, ¿qué personajes podemos ver en estas visiones que tiene Daniel? Insisto, en el capítulo 7 hasta el versículo 15. Por ejemplo, sí, usted puede hablar de las bestias, la primera, ¿no? El león con alas, ¿no? El león alado, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Qué otros personajes pueden ver? Sean animales, sean, qué sé yo, seres celestiales o aún también humanos. Daniel, no, Daniel es otro personaje, obviamente, que está en este capítulo. ¿Quién más? ¿Alguien más que usted pueda acordarse de los personajes de este capítulo? El anciano de Días. El anciano de Días, ¿ok? ¿Alguien más? El oso. El oso, ¿ya? ¿Alguien más?
Leopardo. ¿Perdón? Yo me equivoqué. El leopardo. El leopardo. Por alguna razón escuché Cleopatra y dice, ¿de dónde salió Cleopatra? ¿De dónde? Ok, muy bien, el leopardo, ¿algo más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? El oso. Ya, el oso, ya está, serían 2 osos. León. ¿Alguien más? La bestia en sí. ¿El qué dijo león? La cuarta León, ok, ya también bestia. serían 2 leones, ya estamos empate, sí. ¿Alguien más o algo más? El águila, hermano. Las águilas, de 10 las águilas, cuernos. las alas de águila, ¿no? Perdón, decía. La bestia de 10 cuernos. La bestia, claro que sí, ¿no? La bestia, sí. ¿Algo más? Creo que Jonathan decías algo. Seres celestiales. Los seres celestiales, claro que sí, claro que sí. ¿Alguien más? Y dicho sea de paso, los seres celestiales por millares, ¿verdad? Por millares, ¿cierto? ¿Alguien más o algo más? Sí. Cuernito con ojos. Ya, cierto, un cuernito con ojos también, ¿no? ¿Algo más o alguien más? ¿Alguien más? El juez. ¿El El juez. juez? ¿El juez? Sí, en el capítulo. Todo es el capítulo 7. No, El juez, pero ¿quién es el juez? en el versículo 10. Ok. Que es Ok. Dios. ¿Se entiende, no? Ya, el juez se sentó y los libros fueron, ok, pero en el versículo en todo caso 13, ¿no? En el 13 dice el Hijo del Hombre, ¿no? A la mitad del versículo que es el que hace, que es el juez también, el juez, ¿no? ¿Alguien más que usted pueda ver allí? ¿Sí? Y también quisiera que preste atención, quizás alguien iba a decir algo, disculpen. No. Quisiera que preste atención también en el versículo 14, que se habla de todos los pueblos, las naciones, lenguas, le servían, ¿no? Entonces estamos hablando ahí de un buen grupo de personas que diríamos, en este caso se puede referir, a ver dónde está, en los versículos siguientes, pero se refiere en el versículo 21, por ejemplo, ¿sí? Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos, ¿sí? O sea, todos estos, y en algún otro lugar también dice, en el versículo 22 también dice, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo. O sea, a lo que quiero llegar es que en este versículo 14, ¿sí? Regresando, si bien es cierto acá se está dirigiéndose a ellos o expresándose de ellos como pueblos, naciones, lenguas que les servían, son los santos, ¿no? O los santos del Altísimo. Entonces, este es otro grupo y quisiera también que usted lo tenga presente dentro de ellos, ¿sí? Muy bien, ¿alguien más o algo más también en cuanto a esto? En el versículo 15, muy bien, ya se le había presentado la visión a Daniel, y Daniel, sí, a partir del versículo 15 dice, se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo. ¿A qué se refiere con esta parte de en medio de mi cuerpo? Básicamente lo que está diciendo es que mi cuerpo es el envase, ¿sí? Y mi ser está dentro del envase, ¿sí? Tiene que ver con funda, tiene que ver con la vaina, ¿no? La funda de una espada. Entonces, el cuerpo es como la vaina o como la funda de mi ser, que sería el espíritu,
¿sí? Pero lo cierto es que, o sea, todo su ser, ¿sí? De dentro hacia afuera, estuvo turbado, ¿sí? Estuvo turbado. Ahora, no que, o sea, lo que más le turbaba a Daniel, y no solo dice turbado, sino dice, y las visiones de mi cabeza me asombraron, me perturbaron, ¿sí? Sin embargo, vamos a ver aquí en adelante que si bien es cierto, todo esto lo perturbó, pero lo que quizás más perturbó fue la explicación que se le daba a este Daniel de las cosas que iban a suceder en razón a las bestias, pero no solo las bestias, sino también la forma como es que Dios se iba a manifestar con juicio. Por eso es que dice en el versículo 16, me acerqué a uno de los que asistían, ¿sí? ¿Quién sería uno de los que asistían? Bueno, supongo yo que se refiere a el versículo 10, un río de fuego procedía y salía de delante de él, millares de millares le servían y millones de millones asistían, ¿sí? En el versículo 10, asistían delante de él, un ser angelical, ¿sí? Un ser angelical. Y se acercó, dice, ¿no? Y le pregunté, versículo 16 nuevamente, y le pregunté la verdad acerca de todo esto. Y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Así que aquí viene, sí, lo que en alguna forma sería lo interpretado o lo que debería interpretarse de lo visto. Dice, estas cuatro grandes bestias son cuatro reyes que se levantarán en la tierra. Está hablando en forma grupal, ¿sí? No significa con esto que recién estos reyes se van a presentar a futuro. No, no, porque recuerde, creemos y basados en el versículo, en el capítulo 2, que la primera bestia se refiere a Nabucodonosor y Nabucodonosor y Babilonia, perdón, ellos ya estaban reinando. ¿Sí? Así que no se piensa que iban a ser solamente nuevos, o sea, todos iban a ser reinos nuevos. No, no. Nabucodonosor, perdón, es más, Nabucodonosor ya había muerto ya a estas alturas, pero Babilonia seguía gobernando. Entonces, más se está hablando como bloque. ¿Sí? Entonces, decíamos, cuando se habla de la primera bestia, que sería el león, ya hemos visto esto, nos referimos a Babilonia y también dentro de ello a Nabucodonosor. Luego pasamos a la segunda bestia, ¿sí? La segunda bestia que sería el oso, ¿no es así? Y decíamos los reinos o el reino medo-persa, ¿sí? Pasamos a el leopardo, sí, con águilas de pollo, creo que dijiste, ¿verdad, hermana Irma? Algo así me parece que dijiste tú, así tenían alas de pollo, ¿no? Alas de aves, decía. Y ello se refiere a Grecia, ¿sí? Y la última bestia, ¿sí? La cuarta bestia, que era así definitivamente espantosa, a Roma. En el capítulo 8, sí, vamos nosotros a hablar de el carnero y el macho cabrío. ¿Quién es el que va a ocuparse de quién? ¿O de qué? El carnero, yo, pastor. Tú, carnero. Sí. ¿Punto cabrito o así? Macho cabrío. Y tú, hermano, el macho cabrío. Ok, el macho cabrío. Ok. Posiblemente la próxima semana, sí. De todas maneras, vayan alistándose si en caso llegamos ustedes bien, si no, no hay problema. Dice entonces, de estas cuatro bestias son cuatro reyes que se levantarán. Está hablando en una manera muy práctica, muy rápida, ¿sí? Después recibirán el cielo los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo
eternamente y para siempre. O sea, estas cosas que está diciendo acá ya se explicaron en alguna forma anteriormente en este mismo capítulo, ¿sí? Y en razón a que en estos versículos se está hablando en una manera muy rápida y generalizada, no descuide los detalles que se dan en los versículos anteriores. Por ejemplo, ¿a qué me refiero? Cuando dice en el versículo 18, ¿no? Después recibirán el reino los santos del Altísimo. ¿Sí? No se habla, por ejemplo, en este versículo de el Hijo del Hombre, ¿verdad? No se habla en este versículo. Pero no significa que no va a ser, sino que, repito, está hablando en términos muy generales desde el punto de vista de cómo consolar al pueblo de Israel, porque la explicación ya se dio, sí, en el versículo 13, bueno, antes aún, ¿no? Desde el versículo 9, que es del juicio, en el versículo 13 se habla del Hijo del Hombre. Entonces, los detalles ya se dieron, sí, así que no trate usted de decir, esta es una explicación diferente. No, es lo mismo, ¿sí? Es lo mismo, pero aquí se está hablando en una manera ya más genérica. A lo que quiere quizás Daniel llegar es a lo siguiente, ¿sí? Donde dice, entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, y que devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3, y este mismo cuerno tenía ojos y boca, que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Y veía yo a los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el rey. De hecho que, y esto es lo que se les dijo a ellos, se está hablando de los últimos tiempos, ¿sí? O sea, Daniel, si bien es cierto, sí apreciaba la explicación de las primeras bestias y aún también respecto al juicio, pero él quería saber más sobre la cuarta bestia, ¿sí? No que le atraía, sino que decía, esta bestia es distinta. Y distinta en ferocidad, ¿sí? Distinta, valga la redundancia, en bestialidad, ¿sí? O sea, todo acababa, todo pisoteaba, ¿sí? Y eso llegó a ser Roma. Pero no solo se habla de lo que Roma ya hizo, sino que también como potencia y respecto a los últimos tiempos todavía sus rezagos se van a ver. Y aquí se nos dice a partir del versículo número 23, viene la explicación. Dijo así, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Hasta acá nada más, ¿sí? Antes de nosotros hablar más respecto a lo que aquí se nos cuenta, ¿por qué razón? Déjeme hacerle esta pregunta y obviamente me agradaría que ustedes participen con sus respuestas. ¿Por qué razón deberíamos nosotros conocer esto? ¿Por qué razón es necesario que nosotros lleguemos a saber estas cosas? ¿Alguno de ustedes? ¿Alguien
que nos diga, pienso que por esta razón Dios nos hizo conocer estas cosas o nos hace conocer estas cosas. ¿Alguno de ustedes? ¿Pura historia? Simplemente para saber. ¿Por qué razón? O sea, ¿qué razón hay? Porque honestamente yo estaba estudiando esto y sí, a mí me fascina esto, ¿no? Pero decía, ¿en qué nos ayuda esto? O sea, me hacía esta pregunta y yo tengo mi respuesta, claro, no les voy a decir ahorita, pero sí me agradaría que usted pueda compartir algo con nosotros. ¿Por qué razón? Pastor, porque Sí, hermano. nos muestra su sabiduría en el sentido de que ya sabía todo, ya sabe todo y lo supo siempre. Ok. Amén. Amén. ¿Alguien más? Pastor, Sí, porque hermana. quería que su pueblo se preparara. Porque este tiempo nos anunciaba que era la venida del Señor, la segunda venida del Señor Jesucristo. Ok. Ok. ¿Alguien más? ¿Por qué razón diría usted? ¿Alguien más? ¿Alguien? O sea, usted, ¿en qué le ayudaría esto? Ya se han dicho algunas cosas. ¿Alguien más que quisiera decir algo? Pastor, bueno, yo creo en lo personal, ¿no? Una de las cosas que me ayuda es a una mayor confianza en Dios o descanso en Dios, a eso. Ok. Amén. A ver, aquí Carmen y Cintia, para conocer a nuestro enemigo y poder ver la omnipotencia de Dios al vencerlo. Amén. ¿Algo más o alguien más que quisiera participar en este aspecto? ¿Por qué razón cree usted? ¿Alguien? De hecho, que todo aquello que han dicho me parece que es parte de, ¿no? Obviamente no podemos nosotros decir esta es la razón exacta, porque estamos hablando de tratar de entender a un Dios que es tan inmenso, ¿no es así? Sin embargo, muchas de las cosas que se han mencionado sí deben estar dentro de parte de lo que sería la razón. Recuerde usted que estas enseñanzas, profecías, visiones, se está dando en primera instancia para el pueblo de Israel. Sí, Dios todavía estaba en pacto con su pueblo. Y recuerde dónde estaba su pueblo. Su pueblo estaba en la esclavitud, en la cautividad, ¿no? Entonces, a través de esto, sí quiere que su pueblo todavía tenga esperanza, ¿no? Esperanza de que si Dios no se olvida de los suyos, Dios no se olvida de sus hijos y usted y yo siempre tengamos eso presente. Hablando de nosotros, que es cierto, nosotros no somos del pueblo de Israel, en ese sentido no hemos estado en esclavitud o en cautividad como el pueblo de Israel. Yo lo soy y no me compadezco, dice, ¿no? La canción, y así también todos gritamos. Sin embargo, sí, entienda esto, que a través de todo lo que Dios nos está diciendo, ¿sí? Es como que si también estuviese gritando, ¿sí? Hijos, yo conozco, yo sé qué es lo mejor para ustedes. Por favor, a través de esto que les estoy diciendo,
y que dicho sea de paso, mucho de esto ya ocurrió, ¿sí? Que nosotros podamos de una vez por todas decir sí. Si hay alguien a quien yo debo escuchar, ese alguien es mi Dios. Si hay alguien a quien yo debo buscar por consejo para mi vida, ese alguien es Dios. Porque Dios lo conoce todo y sabe qué es. Nosotros pensamos que muchas de estas cosas están puestas simplemente para nosotros crecer en conocimiento, ¿no? Para que nosotros podamos decir, no, sí, no ves, Dios mismo está involucrado en la historia, ¿no? Y pelearnos, no, no, sí, la Biblia sí es verdadera, porque la Biblia más bien nos da datos históricos que de otra forma el mundo no hubiese podido conocer. Y son cosas ciertas, dicho sea de paso, ¿sí? Sin embargo, entiéndase que la razón es que también usted y yo en Él tengamos esperanza. Y esperanza no solo respecto a lo que va a referirse a los tiempos posteros, sino hoy, que usted y yo aprendamos a escuchar a Dios, porque Él sí lo sabe. Él sabe nuestro futuro. Él sabe absolutamente todo. Así que aprendamos a escuchar a Dios. Aprendamos a dar atención a Dios. Muchas veces pienso que nosotros nos gusta más, qué sé yo, escuchar a la farándula, que los chismes de la farándula que a Dios, ¿no? Simplemente nos gusta más el chisme a veces que escucharle a Dios, ¿no? Cuando la idea es aprendamos a escuchar a Dios. ¿Algo más que quieran agregar hasta acá? De lo contrario, continuamos. Pastor, Pastor. Primero Camilita. Camilita primero. quería compartirles algo que justo leí hoy día en Isaías y que decía eso. Dios, sí, hay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. Me hizo recordar esto. Amén. Amén. Sí, hermana Filito. En este tiempo se va a implantar el juicio de Dios a las naciones y a rescatar al pueblo de Dios, ¿sí? En este tiempo. Bueno, eso es lo que se está diciendo acá, pero recuerden que hemos dicho, traten ustedes, o sea, vamos a tratar de interpretar esto como Daniel lo vio, ¿sí? Daniel no tenía el libro de Apocalipsis, recuerden eso, ¿sí? Y más bien ya al final de esto, o sea, traten ustedes hoy, en estos días, de apuntar sus preguntas como esta, por ejemplo, hermana Filito, y eso lo veríamos al final de Daniel, ¿sí? Ya incluyendo lo que sería el Apocalipsis y cosas por el estilo. ¿Alguien más o algo más? Así que en este aspecto a Daniel simplemente se le dio pues una idea generalizada, ¿no? Porque, por ejemplo, o sea, no está hablando de las resurrecciones, ¿no? La resurrección de los santos, no está hablando de la resurrección de los pecadores, simplemente es algo más global, ¿ok? ¿Algo más o alguien más? Muy bien, entonces aquí comenzó, ¿no? Respecto a la cuarta bestia, y en el versículo 24 dice, y los 10 cuernos significan que de aquel reino, perdón, se levantarán 10 reyes, ¿sí? Tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Si usted se dio cuenta, aquí se está hablando de Roma todavía. Pero Roma, o sea, como imperio, a ver, hermanos Miguelito, Margarita, ustedes nos hablaron de Roma, ¿verdad? ¿Cuándo es que como imperio ya Roma dejó de existir? ¿Se acuerdan ustedes? ¿Están por ahí todavía?
Sí, sí está. ¿Se acuerdan, hermanos? Sí, pastor. ¿Se acuerdan, digo ustedes, Roma como imperio, cuándo ya dejó de serlo? Cuando se dividió el reino, porque comenzó a perder ya un poco más de fuerza este reino, se dividió en dos, el occidente y oriente. Ok. Y el ¿Cuándo, occidente, ¿cuándo más o menos? ah, O sea, el año pasado. 476 después de Cristo, no estoy seguro. 400, 500 por ahí. en el 400, 500 antes de Cristo. Ok, ok, Después, ok. perdón, después. Ok, después de Cristo, claro. Ahí fue la división, pero ya se culmina más adelante, ya como que se tira la toalla todo como imperio. Me parece que es en el 700, no estoy muy seguro, pero algo así. Entonces, como imperio ya no hay. Sin embargo, van a existir todavía tentáculos de esto. ¿Sí? Los 10 reyes que se hablan acá, se está hablando como que de Roma. Quizás simplemente se refiera a reyes que aparezcan, no lo sé. Al menos ya no va a existir un reino mundial, ¿sí? O sea, uno solo que gobierne a todo el mundo, ya no va a existir. Sino, si se está hablando acá de 10 reinos diferentes, y del cual dice que va a salir uno que va a acabar a 3 de ellos, ¿no? Y este uno es pues el anticristo, ¿no? Y dice en el versículo número 25, hablará palabras contra el Altísimo, ¿sí? Y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta, preste atención a esto, ¿sí? El que tiene ojos, oiga. Es que si decía el que tiene oídos, oiga, no, nada iban a escuchar. En cambio ahora ya está, ay, pastor, ya se equivocó ya, ¿no? Ahí sí, para ver los errores de otros, ahí sí rapidito, ¿no? Muy bien. El que tiene oídos, dijo el Señor, oiga, ¿sí? Hasta tiempo y tiempos y medio tiempo, ¿sí? A ver, este es el acertijo de hoy día. ¿Qué es un tiempo? Bueno, un tiempo representa aquí a la unidad, ¿sí? La unidad. ¿Qué sería tiempos? Nosotros, por ejemplo, en nuestra cultura, y en todo caso, permítame más bien hablar de la cultura hebrea, ¿sí? De la cultura hebrea. Así como nosotros, la cultura hebrea también cuando se refería a dos, ¿sí? Hacía uso de una enumeración de dualidad, ¿sí? Por ejemplo, nosotros decimos un tiempo, diríamos dos tiempos, ¿sí? Pero los caldeos, y recuerden que esta parte de las escrituras sí fue en caldeo, ellos no hablaban tanto o cuando se referían a la dualidad, simplemente usaban la pluralidad. ¿Me dejo entender con esto? ¿Sí? O sea, ¿sí? O sea, cuando se referían a la dualidad, ellos hacían uso de la pluralidad. O sea, en lugar de ellos decir dos tiempos, decían tiempos, ¿sí? Que sería el plural de la unidad. Pero en su mente, y dependiendo de contexto, podía referirse a dualidad. Así que aquí estamos hablando de un tiempo, dos tiempos y medio tiempo. ¿Sí? O sea que este va a ser un partido de fútbol bastante largo, ¿no? ¿Sí? O sea, un tiempo, dos tiempos y medio tiempo. ¿Cuántos serían allí en unidades?
3,5 años. 3,5, ciertamente, 3,5. Se asume, y de hecho que hay mucho que estudiar al respecto, y se presume que sí, acá se refiere a años, ¿sí? Años, 3,5 años. ¿Se acuerda cuando a Nabucodonosor le entró la locura? ¿Sí? ¿Qué capítulo? Número 3. 4. ¿Seguro? 4. Muy bien. 4, cierto. En el capítulo número... ¿Por cuántos tiempos se le entró la locura? ¿Se acuerdan ustedes? 7 tiempos. Y dijimos posiblemente, sí, fueron 7 años. Acá estamos hablando de 3,5 tiempos, que también posiblemente se están refiriendo a 3,5 años. O sea, por 3,5 años, entienda usted, dice en el versículo 25 que este cuerno pequeño, ¿sí?, hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar, dice, los tiempos y la ley y serán entregados, ¿sí?, en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Voy a llevarlos rápidamente al capítulo 9 de Daniel, ¿sí? El capítulo número 9. Sí, capítulo número 9. Sí. Y dice, vamos rápidamente a leer esto, sí, y preste atención a las semanas, ¿sí? En el versículo 24 se dice que hay 70 semanas, ¿sí? Alguien que coja papel lapicero, ¿sí? 70 semanas, dice, están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. ¿Sí? De hecho que está hablando pues de los últimos tiempos y el santo de los santos sin duda que es Jesús. Versículo 25. Sabe pues, ¿sí? Nuevamente, por favor, papel y lapicero. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrán 7 semanas y 62 semanas. ¿Cuánto sería esto? 7 semanas y 62 semanas. ¿Alguien? 69 semanas. 69 semanas. 6,9, ¿sí? Pero recuerde, ¿cuántas semanas son en total? Versículo 24. 70. 70. A ver, número. ¿Sí? Saque su papel rapidito, 70. papel y lapicero, Sí. todos, papel y lapicero. 70 semanas. 70 menos 69. ¿Cuántas semanas faltaría? Una semana. Faltaría una semana. Ahí está, muy bien, una semana. Que sería la semana, y presta atención a esto, ¿sí? Sería la semana 70, ¿correcto? Sí, la semana 70. Ok. ¿Qué es lo que va a pasar? Dice en el versículo 26. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana, aquí está la semana 70, ¿sí? Esta es la semana 70, ¿sí? Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, ¿sí? ¿Cuánto dura una semana? ¿Cuánto dura una semana? 7 días. 7 días. 7 días. Proféticamente, 7 años. ¿Sí? Proféticamente, 7 años. Y estas son semanas proféticas. Y decía, y por otra semana confirmará el pacto con muchos,
A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. O sea, ¿qué estoy diciendo? Esta semana 70 se divide en dos partes, ¿sí? La primera parte, que serían un tiempo, 2 tiempos y medio, sería tiempo de paz, ¿sí? Pero dice la segunda parte, que sería otro tiempo, tiempos y medio tiempo, o sea, 3 años y medio, ahí saca las garras. ¿Sí me estoy dejando entender? Sí, ahí saca las garras. A eso es a lo que se refiere en el capítulo número 7. Regresamos al capítulo 7. Sí, en el capítulo 7, en el versículo 25, nuevamente lo leemos. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano. ¿Cuánto tiempo? 3 años y medio. Pero de la semana 70, aquí en este versículo 25, ¿qué parte de la semana 70 estamos hablando? ¿La primera parte o la segunda? La segunda, porque en la primera parte va a existir una falsa paz. ¿Sí? Ahora déjeme hacerle esta pregunta. Según este versículo, los santos del Altísimo van a estar sobre la tierra en esta segunda parte de la semana 70. ¿Alguien? Pastor, ahí se ve, al menos en el versículo, que sí, ¿no? Es lo que veo. Se ve que sí, se ve que sí. Ciertamente, pero todavía vamos a seguir nosotros hablando de, no vamos a incluir todavía el Apocalipsis, ¿no? Porque muchos enseñan y tienen derecho, sí, tienen derecho, de que los santos van a ser arrebatados antes de la tribulación, ¿no? Antes de la semana 70, ¿no? Pero Jesús dijo, nadie sabe. ¿Para qué nosotros tenemos que estar indagando en algo que Jesús dijo? Nadie sabe, ¿no? O sea, nadie va a saber. Es más, si nosotros comenzamos a indagar, pero en verdad a estudiar, o sea, vamos a terminar confundidos al respecto, ¿sí? ¿Cuándo era? Y vamos a llegar a la conclusión, Jesús nos dijo, nadie sabe, ¿sí? Nadie sabe, ¿sí? Y está bien con ello. Que si Jesús en todo caso nos lleva antes de la tribulación, amén. Que si nos lleva a la mitad de la tribulación, amén, ¿sí? Y si nos lleva después, amén, ¿sí? Lo importante es que nos lleve y que nos lleve para gloria y honra también de su nombre. ¿Alguna pregunta en cuanto a esto? Sí, hermana Filito. ¿Qué sentido tendría que Dios nos dejara pasar por la segunda parte de esta semana 70? ¿Qué sentido tendría? Claro, porque en la primera parte hay la falsa paz, ¿sí? ¿Qué sentido tendría que su pueblo pasara por todo lo que el enemigo va a hacer, ¿no? Exactamente, la verdad que no lo sé, pero recuerden que nosotros estamos acá como testimonio, testigos. Esa es la idea, ¿sí? Esa es la idea. Y no lo sé, ¿sí? No sé exactamente qué otra cosa sería, pero ya cuando estudiemos Apocalipsis quizás vamos a entender un poquito mejor esas razones también. ¿Alguien más o algo más? Cuando dice los santos de Dios, ¿se refiere a los hijos de Dios? Sí, acá en este libro de Daniel definitivamente se está refiriendo al pueblo de Israel.
¿no? Pero recuerden que para el Nuevo Testamento, o sea, ya no hay Antiguo Testamento, o sea, ya no hay Antiguo Pacto, se acabó el pacto. Ya no había pacto con Israel en este sentido, sino con las iglesias del Señor. Cuando dice que el anticristo quebrantará a sus santos, ¿a qué se refiere? A los hijos de Dios. Ya, y cuando dice quebrantará, A los hijos de Dios. O sea, va a perseguir, va a tratar de acabarlos. ok. ¿Alguien más o algo más? Esto cabe pastor, esto cabe más? la posibilidad cuando dice quebrantará y pensará en cambiar los tiempos de la ley, nos da a entender que probablemente estemos para ese tiempo porque nos va a quebrantar. No lo sé. No lo sé. Vamos simplemente a dejarlo allí, esta parte de eso es lo que da la impresión. Pero ya nos ha dicho, nadie sabe. No, nadie sabe. O sea, cuándo viene, ¿no? Así que da la impresión. O sea, de hecho que van a haber hijos de Dios. Si todos, o sea, todos los hijos de Dios de todas partes del mundo, porque recuerden, por ejemplo, en el versículo 14, ¿sí? Está hablando, dice, y le fue dado dominio, gloria y reino para quién. No dice solo del pueblo de Israel, ¿no? Sino de quién, dice, todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Si me dejo entender, o sea, ya no está hablando solo del pueblo de Israel, ¿verdad? Sí. ¿Algo más o alguien más? Ya nos metimos en problemas ya, ¿verdad? No, mejor hay que salirnos de los problemas. Sí, en el versículo 26, regresamos al capítulo 7, sí, al capítulo 7. Ay, si los veo con... Si los veo con cara de, ay, pastor, ¿para qué nos ha metido en esto? ¿No? Era que estudiamos los 6 primeros capítulos nada más de Daniel, ¿verdad? Y sí estaba bacán, el león, y el ángel lo tapó la boca, ¿no? Ah, sí o no. Ahí sí estaba bacán. Victoria, hermano, ¿sí o no? Victoria, métete nomás a los leones porque no va a pasar nada, ¿no? Sí. Eso sí nos gusta, ¿verdad? Pero recuerden que, hermanos, Dios nos ha dejado acá para ser testigos. Entienda esto. Sí, entienda eso. Esa es la idea. Pero claro, nosotros queremos ser testigos, pero nuestra manera. ¿Sí? Y me pregunto, es más, a ver si me pregunto, no sé, esto ya tiene que ver con mi mente toda maquiavélica, ¿no? Y claro, nosotros quisiéramos que antes de que comience la tribulación nos lleve. Y claro, como solo estamos pensando en nosotros mismos, ¿sí? Porque para eso queremos, ¿sí? Para no sufrir, ¿verdad? Pero me pregunto yo si Dios nos va a decir, hijos, por vivos, ustedes los meto a la tribulación. No, porque si nosotros ahorita nos lavamos las manos, no, queremos ser cristianos, pero bacán, pues. Siempre y cuando las cosas salgan como queremos, ¿o no? Ya. ¿Cuántos de ustedes, cuántos de nosotros, mejor ustedes, para yo no meterme, para no tener que engañar ni nada? ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes, a ver, cuántos de ustedes están dispuestos a entregarse por la causa de Cristo? ¿Cuántos de ustedes están dispuestos a, así tengan que sufrir hoy, ser los testigos que Dios desea que ustedes pudiesen ser? ¿Acaso no es cierto que más estamos interesados en nosotros mismos que en lo que Dios quiere para nosotros? ¿O no? Es más, no tenemos tiempo, ¿o sí? O sea, ya no tenemos, nos ocupamos tanto en lo nuestro que ya no tenemos tiempo, ni siquiera para Dios, a veces decimos, ¿no?
Bueno, versículo 26. Versículo 26, ¿sí? Pero se sentará el juez y le quitará su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Se está hablando acá de ese cuerno pequeño, ¿verdad? ¿Sí? O sea, el juez se va a sentar. Y acá el juez obviamente se refiere al Hijo del Hombre que hemos visto acá en el versículo 13. Sí, venía con uno como un hijo de hombre. Dice, él lo va a arruinar al anticristo, y que el reino y el dominio y la majestad, perdón, debajo de todo el cielo, sea dado al pueblo de los santos reina y obedecerán, ¿sí? Nuevamente, en el versículo 27, y está hablando en forma también quizás un poco más generalizada, da la impresión de que el reino se le va a dar, o sea, no se menciona ahí del hijo del hombre, ¿sí? Pero no piense que no va a estar el hijo del hombre, ya se ha hablado de esto, ¿sí? Y la idea es que estemos con él siempre, obviamente. Versículo 28, aquí fue el fin de sus palabras. En cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me turbaron y mi rostro se demudó, pero guardé el asunto en mi corazón. Increíble, ¿no? Yo no sé si es que Daniel tuvo esposa. Y si tuvo esposa, no sé si a estas alturas quizás la esposa ya había fallecido, porque recuerden que Daniel debe haber estado pues en los 80 años, quizás más, ¿sí? Pero si en caso la esposa hubiese estado con vida, ¿no? Y Daniel tuvo estas visiones y él dice que no, o sea, eso es lo que yo entiendo, quizás esté equivocado, no lo compartió con él, lo guardó ahí, ¿no? Lo guardó ahí, ¿no? Me pregunto si la esposa le habrá preguntado, ¿no? Valga la redundancia, oye, ¿qué te pasa? No, nada, ¿por qué? No, es que se te ve desencajado, ¿no? No, tú ya estás vieja, ya no ves bien, le dice, ahora no lo sé, ¿no? Pero lo cierto es que no lo compartía, ¿no? O sea, qué difícil debe haber sido en ese sentido también para él, ¿sí? El tener que guardar todo esto y ya obviamente después lo escribió. Lo cierto es que, entiéndase, nuestro Dios la sabe todas, ¿sí? Y está siempre en lo correcto y quiere lo mejor para todos. Ojalá nosotros pudiésemos aprender a rendir nuestras vidas a Él. ¿Alguna pregunta o alguien que quisiera agregar algo en cuanto a esto? Terminamos con el capítulo 7. Repito, si tiene usted algunas preguntas que quizás tengan que ver con el Apocalipsis, apúntenlas y más adelante eso ya lo veremos, ¿sí? Después que terminamos Daniel. Ahorita la idea es tratar de ver las cosas como Daniel las vio. ¿Alguien, alguna pregunta o algo que agregar, hermanos? ¿Alguien? Pastor, Sí. En estos versículos en particular que estábamos viendo del capítulo 7, tanto de los reinos como ya aparentemente del anticristo, supuestamente, habla siempre en términos no solo como que el hombre lo hace, sino se le dio dominio, se le permitió, Amén. Entonces, esto tiene que ver con Dios controlando todo y haciendo las cosas de al final, o sea, me hace acordar como lo que pasó con José o Jesús, ¿no? O sea, a pesar de que podemos pensar que nosotros somos los que hacemos, Dios tiene el control de todo y no nos escapa. Entonces, eso quería preguntar también si es... Él está en control de todo, ¿sí? De todo esto, ¿sí? Él está en control. Ahora tenga cuidado con, o sea,
en considerar la diferencia entre permitir algo y el hacer ese algo. ¿Sí? Hay diferencias, ¿sí? ¿Sí? Por ejemplo, él obviamente permitió, ¿no? Que, no sé, hablamos de Judas, por ejemplo, ¿no? Eh, entregue al Señor, pero no, él no que él forzó a Judas a hacerlo, porque si Dios forzó a Judas a hacerlo, entonces Judas sería sin culpa. Me dejo entender. Claro, no tendría culpa. Así que hay que tener cuidado con eso de permitir y lo pandemia, ¿no? Es la pregunta, ¿Dios lo hizo? No lo sé. Por lo menos podemos decir lo permitió, ¿no? Pero sí, definitivamente sabía, ¿sí? ¿Algo más o alguien más? Pastor, Sí, hermana. seguramente Daniel tuvo mucho miedo, ¿no? Me puedo poner quizás un poquito en su lugar, por eso se turbó y tanto, ¿no? Al final del versículo 25, ya está dando como fin a este tiempo, a estos 3 tiempos y medio, porque en el versículo 26 dice, pero se sentará el juez, o sea, al terminar viene que se sentará el juez. ¿Quién es el juez? Ya, no, en el versículo 25 al final está hablando en todo caso del anticristo, o sea que él va a tener ese poder por ese tiempo, pero se le va a acabar ese tiempo. Y se siente el juez, y eso es dice, a lo que se refiere en el versículo 20. Claro. No escucho. Sí, sigue, hermano. Decía esto, pero ¿quién es el juez? O sea, dice, se sentará el juez y le quitará su dominio. O sea, 3 años Claro. y medio se siente el juez y se acaba todo para el anticristo. Pero ¿quién es el juez? Cierto. Ahora, pero recuerden, sí, o sea, estamos dividiendo la semana 70, sí, o sea, él va a tener el control de la tierra en esa semana 70. Lo que se está diciendo es que en esos 3 años y medio segundos, y eso lo sabemos en razón a nuestro conocimiento de Apocalipsis, en esos 3 años y medio segundos, él va a, bueno, y aún también el capítulo 9 lo menciona, ¿no? O bueno, lo da la impresión. Los 3 años y medio primeros van a ser de falsa paz, los 3 años y medio segundos, él se va a proclamar como Dios. ¿Ok? O sea, estamos hablando de toda una semana, de 7 años. Ya, pero al término de esos 7 años, al término de los 3 años y medio de todo desorden. De él como Dios, de él como Dios. De él como Dios. Al iniciar el artículo 26 dice, pero se sentará el juez. Correcto. Ya, o sea, ahí termina su tiempo de él y se siente el juez. ¿Quién es el juez? Bueno, lo que se expresa desde el versículo 9, ¿no? Versículo 10, 11, hasta el 13, ¿no? 14 mismo. Del anciano de días. Claro. Y el Hijo del Hombre, ¿no? El Hijo del Hombre. Gracias. Ya. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Muchas gracias por su tiempo. Yo me voy. Si ustedes desean, pueden quedarse. No hay problema. Pero yo ya me retiro. ¿Alguna petición en estos momentos, si lo hubiera, hermanos?